Puede adelantar a un Boeing 747, alcanzar velocidades de cerca de 400 kilómetros por hora y ponerse a 100 por hora en 3 segundos. Es una bala. Si no has conducido un superdeportivo, no te puedes imaginar la potencia que tiene. Y todo el mundo decía que no sería posible. Es el desafío de mi vida, más o menos. La creación de un chico de 22 años sin experiencia en la industria del automóvil con una única motivación: la ambición de crear el mejor supercoche del mundo. Cobró vida con el Koenigsegg Agera, que literalmente es único. Cada vehículo está hecho a medida según los deseos de su comprador. Sabía que podía hacer algo diferente. Es impresionante y escandalosamente rápido. Es el supermodelo del mundo de los deportivos. Es el Koenigsegg Agera. Una belleza que domina la carretera. El invento del inconformista empresario y genio de la tracción en las 4 ruedas, Christian von Koenigsegg. Entró de extranjis en el radar de los gigantes automovilísticos hasta llegar a lo más alto. El Agera ha sido bautizado como el hipercoche del año. Es el culmen de la pasión de toda una vida. Desde que era muy pequeño, mi sueño era fabricar mi propio coche. Recuerdo que cuando tenía unos 5 años, fui al cine con mi padre a ver una película noruega sobre un hombre que arreglaba bicicletas y que fabricó un coche deportivo en lo alto de una montaña. Me encantó y me sirvió de inspiración. La película se titulaba Pinchcliffe Grand Prix y recuerdo que salí del cine pensando, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea mayor. No es solo su coche lo que impresiona. Christian von Koenigsegg convirtió su ambición en acción cuando solo tenía 22 años. Y lo que es incluso más increíble, lo hizo sin ninguna experiencia en el mundo del motor y con un presupuesto limitado. Pero no tenía ninguna intención de trabajar de aprendiz en la industria de coches de alto rendimiento. Se prometió a sí mismo que diseñaría, fabricaría y produciría su propio coche. Sabía que podía hacer algo diferente. No tenía ni idea de cómo empezar. Así que, digamos que empecé con un libro abierto e imaginándome cómo sería el coche perfecto. Y lo hizo en un tiempo récord. Christian von Koenigsegg tardó menos de 20 años en crear esta obra de arte automovilística. Una hazaña imposible llevada a cabo por un chico con más empuje que sus coches. Hago esto porque es difícil, porque es un reto, porque no es fácil y porque es el desafío de mi vida, más o menos. Y eso me gusta. Y está demostrado que los desafíos son los compañeros permanentes de Christian von Koenigsegg. Se ha enfrentado a la adversidad, a grandes obstáculos e incluso a tragedias, todo para hacer realidad su sueño. Y crea estas increíbles máquinas en una megafactoría de lo más insólita. La sede de Koenigsegg está en una base aérea en desuso en la pequeña localidad sueca de Ängelholm. Al entrar en esta fábrica, se tiene la sensación de que falta algo. No hay nada de esto. Robots. En lugar de eso, somos recibidos por un sonido muy diferente. El sonido del silencio. Porque estos coches no se fabrican en masa. Son productos artesanales creados por un equipo de 22 expertos. Pueden tardar hasta 12 meses en producirlos. Desde el vanguardista chasis de carbono hasta los motores con doble turbo.
Es una insólita forma de ganar dinero, pero en Koenigsegg, este poco convencional negocio funciona. Porque no son deportivos normales. Son obras de arte que se hacen por encargo y que cuestan 1 millón de euros. Este producto no es un simple coche, está lleno de amor y pasión. Y nuestros clientes sienten que son parte de él. Somos un equipo. Haldora von Koenigsegg lleva trabajando en la empresa 11 años, pero ha sido parte del sueño desde el comienzo. Desde que me casé con Christian, y llevo con él 20 años, he visto la pasión que tiene por esto y las ganas que tenía de crear este coche. Ha sido genial compartir este sueño con él y hacerlo realidad. Al principio solo era un sueño, pero ahora es mucho más. Y somos una pequeña familia. Tenemos 2 hijos y todo esto forma parte de nuestra vida. El Agera se construye en 7 estaciones. Y como casi todo en esta fábrica, se hace de forma diferente. Cada paso tiene sus dificultades tecnológicas. Cuando hablamos de coches que cuestan más de 1 millón de euros o 1,5 millones de dólares, estamos hablando de un mercado pequeño. Y el intenso proceso de fabricación hace que tengamos que adaptarnos. No tenemos que cambiar enormes líneas de producción ni máquinas solo porque cambiemos de modelo. Digamos que es un proceso manual con un bajo volumen de trabajo. Podría ser un accesorio en una película de Batman, pero en 18 semanas esto se convierte en esto. Los primeros diseños de Christian cambiaron poco a lo largo de los años. Su idea original era sencilla. Un coche que es orgánicamente atractivo, pero también práctico y sobre todo, un coche rápido. Y eso solo se podía hacer con los mejores materiales. En 1994, llevó su filosofía del papel a la práctica. Era hora de hacer un prototipo. Pero para ello necesitaba dinero y un equipo. Sin credenciales, los bancos no eran una opción. La solución fue tan poco convencional como sus ambiciones de negocio. Recurrió a Internet y encontró proveedores e ingenieros dispuestos a aportar sus productos y experiencia por poco o ningún dinero. En menos de 2 años, Christian había fabricado el CC. Recuerdo tener una gran sonrisa en la cara y estar muy emocionado y no poder creérmelo, porque había trabajado mucho durante mucho tiempo. Y de repente podía sentarme en él y conducirlo. Y recuerdo muy bien ese día. Era un día de verano bastante caluroso. Y lo conduje bastante apartada. Y recuerdo que puse a prueba algunas de las características del coche ya por entonces. Su futuro estaba garantizado, con solo una pequeña concesión a la tradición de los supercoches, la elección del nombre. El nombre de Koenigsegg es un nombre muy antiguo de origen alemán. Se remonta al siglo XI. Al principio la gente me decía, ¿cómo puedes ponerle un nombre tan difícil al coche? Pero me dije a mí mismo, Lamborghini tampoco es un nombre fácil. Cuando un coche tiene calidad, la gente aprende su nombre, y curiosamente es mi apellido. Y digamos que es una tradición en el mundo del motor ponerle tu nombre al coche que fabricas. Y cada paso del proyecto acrecentaba los ya sobrecogedores retos tecnológicos y financieros de fabricar un supercoche con un equipo pequeño y recursos limitados. Pero este complicado camino terminó conduciendo a Christian a la guerra. De vuelta en la fábrica, el primer paso para crear este supercoche es montarlo. Estos paneles de chasis están construidos totalmente con fibra de carbono reforzados con Kevlar y aluminio, algo que decidió Christian desde el principio. La fibra de carbono es tremendamente resistente y a la vez ligera, y a menos peso, más velocidad. Solo uno de estos paneles cuesta casi 20.000 euros. Bastante más de lo que una familia media puede permitirse.
Pero el empuje de un Koenigsegg no es económico, es la perfección. Y esto es lo más perfecto que se puede llegar a ser. Alcanza los 100 km por hora en 3 segundos y tiene una velocidad máxima de más de 390 km por hora. Y su aspecto iguala su espectacular rendimiento. Benny Olson es el responsable de las labores de chapa y pintura del Koenigsegg. Esta es la primera estación de Koenigsegg que tenemos. Cuando llega el coche, lo ponemos en esta plataforma guía y comprobamos que todos los orificios estén alineados. Esta es la segunda estación de 7. La primera está en Inglaterra, donde se hacen los paneles de chasis. Cada panel se hace exactamente como lo diseñó Christian. Pero Koenigsegg deja que los clientes añadan ciertos elementos. Si hay algún encargo específico, lo hacemos aquí. Haremos los orificios que sean necesarios para ello. Si quieren un alerón trasero o algo así, lo hacemos aquí. Ensamblar estas piezas lleva alrededor de unos 10 días. Colocamos el chasis antes de empezar a pintarlo. Es la pieza principal y hacemos todo el perforado y todo el trabajo que sea necesario. Per Magnus Mareist, más conocido por aquí por sus iniciales PM, lleva 4 años fabricando Koenigseggs. Sin embargo, no ha hecho el mismo coche 2 veces. Cada vehículo es único, así que siempre estamos en prácticas. Con cada coche tenemos que comprobar todas las esquinas y todos los radios. Y la experiencia cuenta. A un trabajador sin experiencia, colocar un chasis le llevaría de 2 a 3 semanas aproximadamente solo el alinear el chasis. Y eso es porque hay pequeñas trampas. Ensamblar este vehículo conlleva un trabajo muy minucioso, pero la siguiente tarea es volverlo a desmontar. La mayoría de los coches se pintan cuando terminan de fabricarse, pero en Koenigsegg se pintan al principio. Mikael Ljungdahl es especialista en pintura de chasis. Preparamos el coche, lijamos todos los bordes y alisamos la superficie para poder pintarla. Y pulimos las diferentes formas. No hay máquinas que puedan hacer este trabajo. Perfeccionar estas curvas requiere conocimiento de oficio. Lo hacemos a mano. Lo siento con la mano. Llevo haciéndolo 32 años. Así que tengo unas manos muy sensibles. Se tarda alrededor de 1 semana en terminar una pieza de este tamaño. Solo cuando todo esté perfecto, se aplicará la pintura. Y una capa final de barniz protector completa el trabajo. Mientras que las estaciones 2 y 3 perfeccionan el exterior, el equipo de la estación 4 empieza a trabajar en las vísceras de la máquina. Así es como nos llega a producción. Y en esta estación ponemos al coche el motor y el chasis del extremo posterior, lo colocamos en el extremo posterior del vehículo. Y también colocamos la parte delantera, y así es como el coche se convierte en una pieza única. Esta pieza se llama monocasco. Como los paneles del chasis, es totalmente de fibra de carbono y es prácticamente indestructible. Este es el monocasco de carbono, que es básicamente la estructura del vehículo. Gestiona todo el elemento estructural y todos los criterios de choque y todo el control de tolerancia y control dimensional del vehículo. Es la caja de seguridad con todos los componentes de tensión y peso del coche. Sin embargo, pesa solo 72 kilos. Puede que no se vea desde fuera, pero se cuida cada detalle, como los paneles exteriores del chasis. A nuestros clientes les gusta la idea de que los coches se fabriquen a mano, que prestemos atención a todos los detalles de cada coche y que inspeccionemos minuciosamente todo. Y los clientes de Koenigsegg son tan únicos como sus coches. Solo unos pocos afortunados pueden permitirse un coche como este.
Pero para los que pueden, es como comprar un cuadro de Picasso. Y curiosamente, estas perfectas máquinas de conducir son tan valiosas que raramente son conducidas. La serena elegancia de la Ghera contrasta de forma descarnada con su poderosa personalidad. Esta belleza esconde a una bestia dentro. Y la misión de este hombre es colocarla. Yo fabrico todos los motores de Koenigsegg, así que soy el elegido. Agera es una palabra sueca que significa actuar. Y en honor a su nombre, estos motores V8 de 5 litros con doble turbo generan 940 caballos de potencia y un par máximo de 1100 newtons a 6000 revoluciones por minuto. En definitiva, es rápido, acelera como un cohete y no deja de adquirir velocidad. Es una bala. Si no has conducido un superdeportivo, no te puedes imaginar la potencia que tiene. El Agera tiene una configuración de motor central para que el peso del motor esté más uniformemente repartido por todo el coche, lo que aporta un mejor centro de gravedad y un mayor agarre en las curvas. Estupendo para una pista de carreras, pero no tan bueno para conducir a grandes velocidades. El problema hace que la dirección sea ligera a toda potencia. La solución, hacer ajustes en la aerodinámica. Y la aerodinámica de la Ghera puede ir más allá de las carreteras. Este coche es más rápido a toda velocidad que un Boeing 747 despegando. Algo tiene que mantenerlo en el suelo. El Agera tiene un alerón muy efectivo en la parte trasera. Esto, combinado con un divisor de flujo delantero y otro trasero, crea una fuerza que mantiene el coche en el suelo y en la carretera, evitando que despegue. Si a esto se añade una distancia al suelo de 10 centímetros y unas excepcionales características de manejo en carretera, tendremos un coche que es mejor cuanto más rápido va. En cuanto abres y te sientas en el coche, te das cuenta rápido de que estás muy centrado, muy bajo, muy cerca del suelo y, evidentemente, eso es para que el manejo del coche sea perfecto. El día que presentamos el coche en preproducción en el Salón del Automóvil de París, creo que fue en el año 2000, recibimos una llamada de Alemania diciendo: quiero comprar uno de esos coches. Así que fue muy interesante porque estábamos en Francia y recibimos una llamada de Alemania. Koenigsegg estaba en el mapa, pero su éxito provocó un dilema de forma inmediata. Su producción requería buscar más dinero. El reto con el que te encuentras en los comienzos de un proyecto como este es el dinero. ¿Cómo financiar un proyecto así sin ingresos? Hasta que empezamos a vender coches, tuvimos que vivir del capital de riesgo. Tuvimos que buscar inversores que estuvieran interesados en compartir este sueño con nosotros y que quisieran hacerlo realidad y que creyeran en nosotros. Christian consiguió reunir el capital. Fue imparable. Y los gigantes del motor que habían considerado a este hombre un entusiasta chiflado despertaron y empezaron a prestarle atención. Cuando pienso en cómo conseguimos que todo esto fuera posible, me parece increíble lo que estamos haciendo. Lo que es aún más increíble son los diferentes modelos. De vuelta en la sala de motores, Patrick da los últimos toques a su bestia. Aquí tenemos el bloque motor. Es una pieza propia del bloque motor de Koenigsegg. Se fabrican en Inglaterra y se hacen exclusivamente para Koenigsegg. Y en cuanto las recibimos, yo empiezo a ensamblarlas. Tarda unas 2 semanas con cada motor. Cuando pones en marcha el motor, evidentemente la cabina se inunda con el sonido del motor. Hay una especie de bus en el interior del coche y parece que el motor está vivo.
A primera vista, este motor V8 de 5 litros con doble turbo puede parecer un motor normal, pero no es nada normal. Esta casa de máquinas genera más potencia por volumen de cilindro y utiliza menos combustible que cualquier otro motor en producción. El secreto de este rendimiento está en una cosa llamada presión media efectiva al freno o PME. En un motor de combustión, el combustible y el aire se inyectan en cilindros y provocan explosiones que empujan los pistones hacia abajo, lo que hace rotar el cigüeñal e impulsa el grupo motor. La presión media efectiva al freno es la presión media que actúa sobre los pistones de forma consistente cada vez que estos se desplazan. Un supercoche medio tiene una PME de 17 bares, el Agera tiene 18. Y más presión significa un mejor rendimiento. En la estación 4 están haciendo ejes. Estos cigüeñales son girados por el motor y estos a su vez hacen girar las ruedas. Bernie Johansson lleva trabajando en esta fábrica casi 40 años. Fue uno de los mecánicos aeronáuticos originales cuando la fábrica todavía era una base aérea operativa. Encontrar mano de obra especializada es siempre un desafío para los fabricantes de coches, pero para fabricar un Koenigsegg se necesitan habilidades muy diferentes. No es un trabajo físico demasiado difícil de aprender, pero es importante tener a la gente adecuada en nuestro equipo, porque en Koenigsegg hacemos sueños realidad. Cada aspecto de la Agera está diseñado para funcionar en perfecta armonía. Lo que le gusta a la mayoría de la gente es la sensación de firmeza y solidez. Y eso es porque el motor y la caja de cambios y todas las piezas pesadas forman parte de la construcción del chasis y no están montadas sobre piezas de goma que hacen que se muevan. El coche se mueve como unidad. Es como si se hubiera esculpido de un gran trozo de metal o algo así. No es nada endeble, así que da sensación de control al conductor rápidamente y evidentemente eso también se disfruta, dada la cantidad de potencia que puede llegar a tener. Esta fusión de diseño y tecnología lo convierte en el deportivo totalmente homologado más liviano del mundo actualmente. Está claro que este coche corre. Pero uno de los retos más complicados del equipo es pararlo. La solución: la tecnología aeroespacial. Cuando pisas el freno, sientes inmediatamente la potencia del frenado, una infinita potencia de frenado. Este sistema de discos cerámicos de frenado proviene de los sistemas de frenado aeronáuticos. Estos frenos hacen que este coche pase de 300 a 0 km por hora en aproximadamente 7 segundos. Puede adquirir mucha temperatura, por lo que cada disco tiene su propio sistema de aire acondicionado. Estos conductos de refrigeración mantienen los discos de frenado a una temperatura óptima. Siguiente paso, estación 5. Las arterias y el soporte vital. Esto acaba de llegar a la estación 5, así que tenemos unas 2 o 2 semanas y media. En esta estación hacemos muchas piezas pequeñas. Viene con el motor y con la caja de cambios y la parte frontal que ya está fijada. Colocamos mucho cableado eléctrico y encendemos los sistemas eléctricos para probarlos y para probar el motor. Cada cable de la Agera está conectado a mano. Algunos de ellos hacen funcionar esto, una consola central de lo más vanguardista. Se conoce como la luz fantasma. Aunque es otro reto del diseño, este dilema surgió en el corazón de la filosofía Koenigsegg. Algo que solo el mejor haría. El desafío era conseguir la iluminación y los pictogramas en la consola central sin tener que añadir plástico. El plástico no era en absoluto una opción. Así que el equipo de Koenigsegg desarrolló una solución única. Hicieron nanoorificios en la consola, demasiado pequeños para ser vistos por el ojo humano, hasta que se encienden las luces. Fue un gran reto para una compañía tan pequeña desarrollar este tipo de tecnología, pero somos muy cabezotas y no queríamos tener plástico. Esta compañía ha dado grandes pasos en su corta existencia.
pero estuvo a punto de no conseguir sus objetivos. En 2003, los coches se vendían, el negocio se expandía y Koenigsegg hizo surgir controversia en la industria. Después llegó la tragedia. Oí a Christian decir, eso no puede ser posible. Tan poco convencional como sus comienzos es la localización de esta megafactoría. Situada en una base aérea en desuso con una pista de aterrizaje. Ideal como pista de pruebas e igualmente perfecta cuando sus elitistas clientes quieren pasarse por aquí. Pero esta elección de lugar fue el resultado de una tragedia inesperada que casi convirtió el sueño de Koenigsegg en una pesadilla. En el año 2003 la producción iba a toda marcha y Christian pensaba en sus posibilidades de futuro. Todo iba bien, hasta que Christian recibió una llamada inesperada. Se había producido un incendio en la fábrica. Fue en 2003 y recibimos una llamada de los bomberos. Y recuerdo oír a Christian decir, eso no puede ser posible. ¿Cómo no se va a poder extinguir el fuego? Posiblemente empezó en la cocina y pronto se descontroló. Con 25 minutos de distancia entre ellos y la fábrica, Christian y Haldora se temían lo peor. Pero el destino y el equipo de Koenigsegg intervinieron. Cuando llegamos vimos 2 coches fuera de la fábrica y no estaban quemados. No habían sufrido ningún daño. Pero también vimos piezas por todos lados. Vimos a gente que conocíamos. Algunos de nuestros trabajadores estaban allí, intentando salvar piezas del almacén. Nueve años de trabajo reducidos a cenizas. Pero la rápida actuación del personal hizo que Koenigsegg tuviera buenas posibilidades de supervivencia. El incendio obligó a la compañía a trasladarse, pero eso no impidió que el CC-8S llegara a Ginebra y dio un giro inesperado al negocio. La nueva localización implicaba una nueva línea de producción. Y como ocurre siempre, los nuevos modelos son la clave de un éxito continuado. Por eso se retiró el CC-8S. Tomó el relevo el CCR, impulsando a Christian a mejorar su ya innovadora tecnología. El primer coche fue el CC8S. Después hicimos el CCR, que era una evolución del CC8S, para el que mejoramos muchas cosas como los frenos, las ruedas, la suspensión, el motor, y llegamos a 806 caballos de potencia. Romper las reglas del rendimiento de los deportivos no fue solo una pasión del fundador de esta compañía. Fue un movimiento empresarial crucial. Para competir con marcas más establecidas, Koenigsegg tenía que ganarles en su propio terreno. Fue un poco como la lucha entre David y Goliat. Nosotros éramos pequeños y queríamos competir con los grandes. Teníamos que ser mejores con menos recursos. Necesitábamos ser más inteligentes. Nadie duda de su inteligencia, pero el siguiente paso de Christian fue como un terremoto en la industria del motor. En 2005, el CCR apareció en el libro Guinness de los récords por ser el coche más rápido del mundo. Con una velocidad máxima de 388 km por hora batía el récord de 7 años antes del McLaren F1. Estuvimos todo un fin de semana intentando batir el récord. Pero por las condiciones climatológicas y los desafíos técnicos, no lo conseguimos ese fin de semana. Pero lo volvimos a intentar el lunes, en la hora de comer, de 12 a 1. Y batimos el récord. Es una pista circular, lo cual ya era todo un reto porque no podíamos conducir en línea recta y perderíamos mucha velocidad. Así que fue un gran logro. Por increíble que parezca, Christian había batido un récord mundial. Las compañías que menospreciaron a Koenigsegg ahora intentaban imitarle. Pero antes de que tuvieran oportunidad de hacerlo, Christian fue aún más lejos. La sociedad moderna ha cambiado la forma de comprar coches.
La concienciación medioambiental y los credenciales ecológicos son a menudo prioridades. Los superdeportivos no suelen ser demasiado ecológicos. El consumo de combustible y la contaminación no están a su favor. Pero no en Koenigsegg. El Agera R tiene un sistema de combustible flexible que le permite usar tanto combustible normal como una energía reutilizable llamada biocombustible, lo que le daba a Koenigsegg otra oportunidad de demostrar a los grandes cómo se deben hacer las cosas. En el 2008 presentamos el CCXR, que era el primer supercoche respetuoso con el medio ambiente del mundo, ya que es un coche que puede usar biocombustible y que puede alcanzar los 1018 caballos de potencia. Están entre los deportivos más ecológicos del mundo. Y curiosamente, este ecológico combustible mejora el ya espectacular rendimiento del coche. Y lo mejor del coche es que disminuye drásticamente las emisiones de CO2, ya que lo reutiliza. Así que es genial tener un coche como este, ya que puede ser respetuoso con el medio ambiente y al mismo tiempo tener un gran rendimiento. Dos cosas que lo mejoran. En la siguiente estación, el Agera toma forma. Estación 6. Otra gran invención y desafío del diseño para el equipo de Koenigsegg son sus originales faros. Este es un intermitente frontal casi terminado del Agera. Lo que intento hacer es diseñarlo sin ningún plástico, cubierta o reflector, cosas que muchos intermitentes sí tienen. Como el resto del Agera, son de fibra de carbono, y estos se hacen en el propio taller de carbono de la fábrica. Philip Jepson hace docenas de componentes del Agera. Esta es la casa de los faros. Yo pongo la primera capa y esta capa que vais a ver. Así que tiene que estar perfectamente colocada. Después de 2 capas más el molde, está preparado para cocerse. Este material absorbe el exceso de resina que se libera durante el proceso. Después es sellado en una bolsa y puesto en el horno. «14 horas después, este material blando se convierte en uno de los materiales más resistentes que hay sobre la Tierra. Philip también hace los faros traseros, el resultado de otro diseño único. Estos faros no solo quedan bien, también ayudan a la refrigeración del motor. Los diseñamos para que fueran multifuncionales. Que tengan un efecto de parrilla y un centro hueco permite que el motor se refrigere. Y al horno. Mientras Philip carga su horno, en la estación 6, PM consigue terminar lo que ha empezado. Solo falta poner una pieza a este coche. El capó. En cuanto esté atornillado, PM sabrá si hizo bien el trabajo en la estación 2. Eso es. Pero no ha terminado todavía. Ahora hay que perfeccionar cada pliegue, línea, orificio y accesorio. Antes de nada, ponemos todos los paneles en el coche para que el chasis y las líneas queden bien. Y hacemos todos los ajustes al coche, al chasis. Se pueden pasar horas, incluso días, trabajando en pequeños detalles. La parte superior del coche tiene que quedar muy lisa, desde el capó hasta la puerta y hasta la parte trasera también. Todo tiene que quedar igualado. No queremos tener zonas ni ángulos desiguales. Tiene que quedar totalmente liso. Y tenemos una pequeña línea que atraviesa el capó y la puerta y llega a la parte de atrás y también tiene que estar igualada. No quiero que cambie de nivel de panel a panel. Tiene que atravesar igualmente todos los paneles. El equipo trata a todos los coches como si fueran propios.
Incluso utilizan guantes. Tenemos humedad en las manos y queremos manchar el coche lo menos posible. Por eso tenemos que trabajar con guantes siempre que podamos. Cada vez que se toca un panel o un cristal, se limpia. Y este inmaculado aspecto esconde un poderoso secreto. La precisión del diseño aerodinámico y su gran motor pueden hacer alcanzar a este coche una velocidad de 440 km por hora. Pero Christian todavía no puede demostrarlo. La pista de pruebas que necesita para ello es propiedad de uno de sus competidores. Y no van a prestarse a otra derrota por parte de Christian von Koenigsegg. Aunque esta hipervelocidad es posible, por razones de seguridad, Christian insiste en que se limite la velocidad de cada coche a 375 km por hora. Solo se anulará este límite en determinadas condiciones y dependiendo de los neumáticos y las condiciones de la carretera. En la estación 6, el equipo trabaja en la línea final. Es hora de colocar las puertas. Otro concepto que muchos creían imposible. Como todos los Koenigsegg's, el Agera tiene sus puertas características. Estas puertas de fibra de carbono se abren en un movimiento único, formando un ángulo de 90 grados al abrirse. Sostenidas por unas vanguardistas bisagras en forma de diedro, se valen de dos brazos paralelos que rotan sobre un pivote dentado y hacen que las puertas se abran en ángulo recto. Una genialidad tecnológica ideada para resolver el más simple de los problemas. Estas puertas tan especiales que se abren de una forma tan original es una característica muy práctica porque el coche es muy ancho y las puertas también son muy anchas. Así que si se abriera normalmente el coche ocuparía demasiado, por ejemplo en un aparcamiento, y habría que aparcarlo a mucha distancia de otros coches. Pero ahora se puede aparcar cerca de otros coches porque la puerta no ocupa más que su propio espacio. Así que no hay por qué dejar espacio para salir del vehículo, porque la puerta desaparece y dejan la puerta libre para salir. Y también es práctico, por debajo del capó. El superdeportivo tiene algo más. Un maletero. Es un maletero bastante grande para este tipo de coche. Tiene una capacidad de más de 130 litros. Así que cabe sin problemas el equipaje de todo un fin de semana, y eso no es muy normal. Y por si les preocupa el clima, también puede contener el techo rígido desmontable removible. Uno de los últimos trabajos es instalar el interior perfectamente diseñado del Agera. Las piezas interiores son complicadas de colocar, porque cada pieza tiene que ir perfectamente fijada con la siguiente. El interior se llama cabina, y es fácil ver por qué. El rendimiento de este coche es más parecido al de un avión que al de otro vehículo de carretera. Incluso tiene un sensor G. A altas velocidades, el Agera puede alcanzar una fuerza G de hasta 1,6. Finalmente, el Agera llega a la estación 7 para someterse al control de calidad y poder salir a la carretera. Este es un trabajo que Christian se toma de manera muy personal. Después de todo, hay un poco de su espíritu en cada vehículo. El Agera tarda alrededor de 18 semanas en pasar de ser un armazón de fibra de carbono a esto, el superdeportivo supremo. Christian von Koenigsegg es un hombre con muchos rivales, pero solo tiene un enemigo, el compromiso. Para vender sus coches por todo el mundo, tiene que enfrentarse a ese demonio. Uno de los mayores desafíos de Christian es algo llamado homologación. Todo lo que hacemos está regulado, así que forma parte de nuestro trabajo diario. Y no pensamos demasiado en qué ocurriría si no fuera así. Para mí lo más importante es hacerlo lo mejor posible y en cumplir mis compromisos. Todos los países tienen su propia normativa técnica y de seguridad. Para vender de forma global, un coche debe cumplir todas esas reglas. Cuando lo consigue, se dice que está homologado.
Para demostrarlo, el Agera tiene que ser destruido. Tuve que destrozar un coche para el programa de evaluación de coches. Una compañía de bajo volumen usa un mínimo de 26 coches porque cada prueba destruye un coche. Impacto trasero de 80 km por hora. Impactos laterales de 54 km por hora. Y una colisión frontal. Estas son solo algunas de las torturas que tiene que soportar el Agera. E increíblemente ha sobrevivido a todas. Es indudable que los clientes de Koenigsegg se sienten atraídos por la potencia de esta máquina. Pero poner a prueba a esta bestia en la carretera puede conllevar una multa considerable. De modo que si la sed de velocidad es muy fuerte, Koenigsegg tiene una solución. Una pista de aterrizaje que puede usarse como pista de carreras. Hemos empezado a organizar un evento anual al que invitamos a nuestros clientes a venir con sus coches, a probarlos aquí si quieren. Y para mantener su estatus de leyenda, los coches salen de la fábrica Koenigsegg de una forma única. Solo unos pocos afortunados se pueden permitir comprar el Agera, pero algún día puede que todos podamos conducir coches con la tecnología creada por Christian. Sería genial que más gente pudiera disfrutar de la tecnología que estamos creando. Por eso estamos haciendo derivados de nuestros productos, para que otras compañías más grandes puedan utilizar esta tecnología y hacer coches más ligeros, más resistentes, más seguros, más fáciles de manejar, y con las soluciones inteligentes que hemos usado nosotros para hacer nuestro coche. En una industria generalmente reservada para gigantes con décadas de historia, Christian von Koenigsegg es una prueba viviente de que con determinación y pasión nada es imposible. El simple hecho de acercarme al coche me llena de emoción, porque voy a conducirlo. Tiene una especie de aura que hace que me emocione con solo acercarme a él. Cuando este superdeportivo deja la fábrica, es una gran máquina de conducir casi perfecta y sensacionalmente bella. Casi da pena conducirlo. Posiblemente empezó en la cocina y pronto se descontroló. Con 25 minutos de distancia entre ellos y la fábrica, Christian y Haldora se temían lo peor. Pero el destino y el equipo de Koenigsegg intervinieron. Cuando llegamos vimos 2 coches fuera de la fábrica y no estaban quemados. No habían sufrido ningún daño. Pero también vimos piezas por todos lados. Vimos a gente que conocíamos. Algunos de nuestros trabajadores estaban allí, intentando salvar piezas del almacén. Nueve años de trabajo reducidos a cenizas. Pero la rápida actuación del personal hizo que Koenigsegg tuviera buenas posibilidades de supervivencia. El incendio obligó a la compañía a trasladarse, pero eso no impidió que el CC8S llegara a Ginebra y dio un giro inesperado al negocio. La nueva localización implicaba una nueva línea de producción. Y como ocurre siempre, los nuevos modelos son la clave de un éxito continuado. Por eso se retiró el CC8S. Tomó el relevo el CCR, impulsando a Christian a mejorar su ya innovadora tecnología. El primer coche fue el CC8S. Después hicimos el CCR, que era una evolución del CC8S, para el que mejoramos muchas cosas como los frenos, las ruedas, la suspensión, el motor, y llegamos a 806 caballos de potencia. Romper las reglas del rendimiento de los deportivos no fue solo una pasión del fundador de esta compañía. Fue un movimiento empresarial crucial,
Para competir con marcas más establecidas, Koenigsegg tenía que ganarles en su propio terreno. Fue un poco como la lucha entre David y Goliat. Nosotros éramos pequeños y queríamos competir con los grandes. Teníamos que ser mejores con menos recursos. Necesitábamos ser más inteligentes. Nadie duda de su inteligencia, pero el siguiente paso de Christian fue como un terremoto en la industria del motor. En 2005, el CCR apareció en el libro Guinness de los récords por ser el coche más rápido del mundo. Con una velocidad máxima de 388 km por hora batía el récord de 7 años antes del McLaren F1. Estuvimos todo un fin de semana intentando batir el récord, pero por las condiciones climatológicas y los desafíos técnicos no lo conseguimos ese fin de semana. Pero lo volvimos a intentar el lunes, en la hora de comer, de 12 a 1. Esto se añade una distancia al suelo de 10 centímetros y unas excepcionales características de manejo en carretera. Tendremos un coche que es mejor cuanto más rápido va. En cuanto abres y te sientas en el coche, te das cuenta rápido de que estás muy centrado, muy bajo, muy cerca del suelo y, evidentemente, eso es para que el manejo del coche sea perfecto. El día que presentamos el coche en preproducción en el Salón del Automóvil de París, creo que fue en el año 2000, recibimos una llamada de Alemania diciendo: quiero comprar uno de esos coches. Así que fue muy interesante porque estábamos en Francia y recibimos una llamada de Alemania. Koenigsegg estaba en el mapa, pero su éxito provocó un dilema de forma inmediata. Su producción requería buscar más dinero. El reto con el que te encuentras en los comienzos de un proyecto como este es el dinero. ¿Cómo financiar un proyecto así sin ingresos? Hasta que empezamos a vender coches, tuvimos que vivir del capital de riesgo. Tuvimos que buscar inversores que estuvieran interesados en compartir este sueño con nosotros y que quisieran hacerlo realidad y que creyeran en nosotros. Christian consiguió reunir el capital. Fue imparable. Y los gigantes del motor que habían considerado a este hombre un entusiasta chiflado despertaron y empezaron a prestarle atención. Cuando pienso en cómo conseguimos que todo esto fuera posible, me parece increíble lo que estamos haciendo. Lo que es aún más increíble son los diferentes modelos. De vuelta en la sala de motores, Patrick da los últimos toques a su bestia. Aquí tenemos el bloque motor. Es una pieza propia de bloque motor de Koenigsegg. Se fabrican en Inglaterra y se hacen exclusivamente para Koenigsegg. Y en cuanto las recibimos, yo empiezo a ensamblarlas. Tarda unas 2 semanas con cada motor. Cuando pones en marcha el motor, evidentemente la cabina se inunda con el sonido del motor. Hay una especie de base en el interior del coche y parece que el motor está vivo. A primera vista, este motor V8 de 5 litros con doble turbo puede parecer un motor normal, pero no es nada normal. Esta casa de máquinas genera más potencia por volumen de cilindro y utiliza menos combustible que cualquier otro motor en producción. El sedán también ayudan a la refrigeración del motor. Los diseñamos para que fueran multifuncionales. Que tengan un efecto de parrilla y un centro hueco permite que el motor se refrigere. Y al horno. Mientras Philip carga su horno, en la estación 6, PM consigue terminar lo que ha empezado. Solo falta poner una pieza a este coche. El capó. En cuanto esté atornillado, PM sabrá si hizo bien el trabajo en la estación 2.
Eso es. Pero no ha terminado todavía. Ahora hay que perfeccionar cada pliegue, línea, orificio y accesorio. Antes de nada, ponemos todos los paneles en el coche para que el chasis y las líneas queden bien. Y hacemos todos los ajustes al coche, al chasis. Se pueden pasar horas, incluso días trabajando en pequeños detalles. La parte superior del coche tiene que quedar muy lisa, desde el capó hasta la puerta y hasta la parte trasera también. Todo tiene que quedar igualado. No queremos tener zonas ni ángulos desiguales. Tiene que quedar totalmente liso. Y tenemos una pequeña línea que atraviesa el capó y la puerta y llega a la parte de atrás y también tiene que estar igualada. No quiero que cambie de nivel de panel a panel. Tiene que atravesar igualmente todos los paneles. El equipo trata todos los coches como si fueran propios. Incluso utilizan guantes. Tenemos humedad en las manos y queremos manchar el coche lo menos posible. Por eso tenemos que trabajar con guantes siempre que podamos. Cada vez que se toca un panel o un cristal, se limpia. Y este inmaculado aspecto esconde un poderoso secreto. La precisión del diseño aerodinámico y su gran motor pueden hacer alcanzar a este coche una velocidad de 440 km por hora. Pero Christian todavía no puede demostrarlo. La pista de pruebas que necesita para ello es propiedad de uno de sus competidores. Y no van a prestarse a otra derrota por parte de Christian von Koenigsegg. Aunque esta hipervelocidad es posible, por razones de seguridad, Christian insiste en que se limite la velocidad de cada coche y queremos manchar el coche lo menos posible. Por eso tenemos que trabajar con guantes siempre que podamos. Cada vez que se toca un panel o un cristal, se limpia. Y este inmaculado aspecto esconde un poderoso secreto. La precisión del diseño aerodinámico y su gran motor pueden hacer alcanzar a este coche una velocidad de 440 km por hora. Pero Christian todavía no puede demostrarlo. La pista de pruebas que necesita para ello es propiedad de uno de sus competidores. Y no van a prestarse a otra derrota por parte de Christian von Koenigsegg. Aunque esta hipervelocidad es posible, por razones de seguridad, Christian insiste en que se limite la velocidad de cada coche a 375 km por hora. Solo se anulará este límite en determinadas condiciones y dependiendo de los neumáticos y las condiciones de la carretera. En la estación 6, el equipo trabaja en la línea final. Es hora de colocar las puertas. Otro concepto que muchos creían imposible. Como todos los Koenigseggs, el Agera tiene sus puertas características. Estas puertas de fibra de carbono se abren en un movimiento único, formando un ángulo de 90 grados al abrirse. Sostenidas por unas vanguardistas bisagras en forma de diedro, se valen de dos brazos paralelos que rotan sobre un pivote dentado y hacen que las puertas se abran en ángulo recto. Una genialidad tecnológica ideada para resolver el más simple de los problemas. Estas puertas tan especiales que se abren de una forma tan original es una característica muy práctica porque el coche es muy ancho y las puertas también son muy anchas. Así que si se abriera normalmente el coche ocuparía demasiado, por ejemplo en un aparcamiento, y habría que aparcarlo a mucha distancia de otros coches. Pero ahora se puede aparcar cerca de otros coches porque la puerta no ocupa más que su propio espacio. Así que no hay por qué dejar espacio para salir del vehículo, porque la puerta desaparece y dejan la puerta libre para salir. Y también es práctico, por debajo del capó. El deportivo tiene algo más. Un maletero. Es un maletero bastante grande para este tipo de coche. Tiene una capacidad de más de 130 litros. Así que cabe sin problemas el equipaje de todo un fin de semana y eso no es muy normal. Y por si les preocupa el clima, también puede contener el techo rígido desmontable removible.
Uno de los últimos trabajos es instalar el interior perfectamente diseñado de la Gera. El coche lo menos posible. Por eso tenemos que trabajar con guantes siempre que podamos. Cada vez que se toca un panel o un cristal, se limpia. Y este inmaculado aspecto esconde un poderoso secreto. La precisión del diseño aerodinámico y su gran motor pueden hacer alcanzar a este coche una velocidad de 440 km por hora. Pero Christian todavía no puede demostrarlo. La pista de pruebas que necesita para ello es propiedad de uno de sus competidores. Y no van a prestarse a otra derrota por parte de Christian von Koenigsegg. Aunque esta hipervelocidad es posible, por razones de seguridad, Christian insiste en que se limite la velocidad de cada coche a 375 km por hora. Solo se anulará este límite en determinadas condiciones y dependiendo de los neumáticos y las condiciones de la carretera. En la estación 6, el equipo trabaja en la línea final. Es hora de colocar las puertas. Otro concepto que muchos creían imposible. Como todos los Koenigsegg's, el Agera tiene sus puertas características. Estas puertas de fibra de carbono se abren en un movimiento único, formando un ángulo de 90 grados al abrirse. Sostenidas por unas vanguardistas bisagras en forma de diedro, se valen de dos brazos paralelos que rotan sobre un pivote dentado y hacen que las puertas se abran en ángulo recto. Una genialidad tecnológica ideada para resolver el más simple de los problemas. Estas puertas tan especiales que se abren de una forma tan original es una característica muy práctica porque el coche es muy ancho y las puertas también son muy anchas. Así que, si se abriera normalmente, el coche ocuparía demasiado, por ejemplo en un aparcamiento, y habría que aparcarlo a mucha distancia de otros coches. Pero ahora se puede aparcar cerca de otros coches porque la puerta no ocupa más que su propio espacio. Así que no hay por qué dejar espacio para salir del vehículo, porque la puerta desaparece y dejan la puerta libre para salir. Y también es práctico, por debajo del capó. El deportivo tiene algo más. Un maletero. Es un maletero bastante grande para este tipo de coche. Tiene una capacidad de más de 130 litros. Así que cabe sin problemas el equipaje de todo un fin de semana, y eso no es muy normal. Y por si les preocupa el clima, también puede contener el techo rígido desmontable removible. Uno de los últimos trabajos es instalar el interior perfectamente diseñado de la Gera. Sus competidores. Y no van a prestarse a otra derrota por parte de Christian von Koenigsegg. Aunque esta hipervelocidad es posible, por razones de seguridad, Christian insiste en que se limite la velocidad de cada coche a 375 km por hora. Solo se anulará este límite en determinadas condiciones y dependiendo de los neumáticos y las condiciones de la carretera. En la estación 6, el equipo trabaja en la línea final. Es hora de colocar las puertas. Otro concepto que muchos creían imposible. Como todos los Koenigsegg's, el Agera tiene sus puertas características. Estas puertas de fibra de carbono se abren en un movimiento único, formando un ángulo de 90 grados al abrirse. Sostenidas por unas vanguardistas bisagras en forma de diedro, se valen de dos brazos paralelos que rotan sobre un pivote dentado y hacen que las puertas se abran en ángulo recto. Una genialidad tecnológica ideada para resolver el más simple de los problemas. Estas puertas tan especiales que se abren de una forma tan original es una característica muy práctica porque el coche es muy ancho y las puertas también son muy anchas. Así que, si se abriera normalmente, el coche ocuparía demasiado, por ejemplo en un aparcamiento, y habría que aparcarlo a mucha distancia de otros coches. Pero ahora se puede aparcar cerca de otros coches porque la puerta no ocupa más que su propio espacio. Así que no hay por qué dejar espacio para salir del vehículo, porque la puerta desaparece y dejan la puerta libre para salir. Y también es práctico, por debajo del capó. El deportivo tiene algo más. Un maletero.
Es un maletero bastante grande para este tipo de coche. Tiene una capacidad de más de 130 litros, así que cabe sin problemas el equipaje de todo un fin de semana, y eso no es muy normal. Y por si les preocupa el clima, también puede contener el techo rígido desmontable removible. Uno de los últimos trabajos es instalar el interior perfectamente diseñado de la Gera. Las piezas interiores son complicadas de colocar, porque cada pieza tiene que ir perfectamente fijada con la siguiente. El interior se llama cabina, y es fácil ver por qué. El rendimiento de este coche es más parecido al de un avión que al de otro vehículo de carretera. Incluso tiene un sensor G. A altas velocidades, el Agera puede alcanzar una fuerza G de hasta 1,6. Finalmente, el Agera llega a la estación 7 para someterse al control de calidad y poder salir a la carretera. Y eso solo se podía hacer con los mejores materiales. En 1994, llevó su filosofía del papel a la práctica. Era hora de hacer un prototipo. Pero para ello necesitaba dinero y un equipo. Sin credenciales, los bancos no eran una opción. La solución fue tan poco convencional como sus ambiciones de negocio. Recurrió a Internet y encontró proveedores e ingenieros dispuestos a aportar sus productos y experiencia por poco o ningún dinero. En menos de 2 años, Christian había fabricado el CC. Recuerdo tener una gran sonrisa en la cara y estar muy emocionado y no poder creérmelo, porque había trabajado mucho durante mucho tiempo y de repente podía sentarme en él y conducirlo. Y recuerdo muy bien ese día. Era un día de verano bastante caluroso y lo conduje bastante apartada. Y recuerdo que puse a prueba algunas de las características del coche ya por entonces. Su futuro estaba garantizado, con solo una pequeña concesión a la tradición de los supercoches, la elección del nombre. El nombre de Koenigsegg es un nombre muy antiguo de origen alemán. Se remonta al siglo XI. Al principio la gente me decía, ¿cómo puedes ponerle un nombre tan difícil al coche? Pero me dije a mí mismo, Lamborghini tampoco es un nombre fácil. Cuando un coche tiene calidad, la gente aprende su nombre y curiosamente es mi apellido. Y digamos que es una tradición en el mundo del motor ponerle tu nombre al coche que fabricas. Y cada paso del proyecto acrecentaba los ya sobrecogedores retos tecnológicos y financieros de fabricar un supercoche con un equipo pequeño y recursos limitados. Pero este complicado camino terminó conduciendo a Christian a la Gera. De vuelta en la fábrica, el primer paso para crear este supercoche es montarlo. Estos paneles de chasis están construidos totalmente con fibra de carbono reforzados con Kevlar y aluminio, algo que decidió Christian desde el principio. La fibra de carbono es tremendamente resistente y a la vez ligera, y a menos peso, más velocidad. Solo uno de estos paneles cuesta casi 20.000 euros. Bastante más de lo que una familia media puede permitirse. Pero el empuje de un Koenigsegg no es económico. Es la perfección. Y esto es lo más perfecto que se puede llegar a ser. Alcanza los 100 km por hora en 3 segundos. Aquí tenemos el bloque motor. Es una pieza propia del bloque motor de Koenigsegg. Se fabrican en Inglaterra y se hacen exclusivamente para Koenigsegg. Y en cuanto las recibimos, yo empiezo a ensamblarlas. Tarda unas 2 semanas con cada motor. Cuando pones en marcha el motor, evidentemente la cabina se inunda con el sonido del motor. Hay una especie de base en el interior del coche
y parece que el motor está vivo. A primera vista, este motor V8 de 5 litros con doble turbo puede parecer un motor normal, pero no es nada normal. Esta casa de máquinas genera más potencia por volumen de cilindro y utiliza menos combustible que cualquier otro motor en producción. El secreto de este rendimiento está en una cosa llamada presión media efectiva al freno o PME. En un motor de combustión, el combustible y el aire se inyectan en cilindros y provocan explosiones que empujan los pistones hacia abajo, lo que hace rotar el cigüeñal e impulsa el grupo motor. La presión media efectiva al freno es la presión media que actúa sobre los pistones de forma consistente cada vez que estos se desplazan. Un supercoche medio tiene una PME de 17 bares, el Agera tiene 18. Y más presión significa un mejor rendimiento. En la estación 4 están haciendo ejes. Estos cigüeñales son girados por el motor y estos a su vez hacen girar las ruedas. Bernie Johansson lleva trabajando en esta fábrica casi 40 años. Fue uno de los mecánicos aeronáuticos originales cuando la fábrica todavía era una base aérea operativa. Encontrar mano de obra especializada es siempre un desafío para los fabricantes de coches, pero para fabricar un Koenigsegg se necesitan habilidades muy diferentes. No es un trabajo físico demasiado difícil de aprender, pero es importante tener a la gente adecuada en nuestro equipo, porque en Koenigsegg hacemos sueños realidad. Cada aspecto de la Agera está diseñado para funcionar en perfecta armonía. Lo que le gusta a la mayoría de la gente es la sensación de firmeza y solidez. Y eso es porque el motor y la caja de cambios y todas las piezas pesadas forman parte de la construcción del chasis y no están montadas sobre piezas de goma que hacen que se muevan. El coche se mueve como unidad. Es como si se hubiera esculpido de un gran trozo de metal o algo así. No es nada endeble, así que da sensación de control al conductor rápidamente, formando un ángulo de 90 grados al abrirse. Sostenidas por unas vanguardistas bisagras en forma de diedro, se valen de dos brazos paralelos que rotan sobre un pivote dentado y hacen que las puertas se abran en ángulo recto. Una genialidad tecnológica ideada para resolver el más simple de los problemas. Estas puertas tan especiales que se abren de una forma tan original es una característica muy práctica porque el coche es muy ancho y las puertas también son muy anchas. Así que, si se abriera normalmente, el coche ocuparía demasiado, por ejemplo en un aparcamiento, y habría que aparcarlo a mucha distancia de otros coches. Pero ahora se puede aparcar cerca de otros coches porque la puerta no ocupa más que su propio espacio. Así que no hay por qué dejar espacio para salir del vehículo, porque la puerta desaparece y dejan la puerta libre para salir. Y también es práctico, por debajo del capó. El deportivo tiene algo más. Un maletero. Es un maletero bastante grande para este tipo de coche. Tiene una capacidad de más de 130 litros, así que cabe sin problemas el equipaje de todo un fin de semana, y eso no es muy normal. Y por si les preocupa el clima, también puede contener el techo rígido desmontable removible. Uno de los últimos trabajos es instalar el interior perfectamente diseñado de la Agera. Las piezas interiores son complicadas de colocar, porque cada pieza tiene que ir perfectamente fijada con la siguiente. El interior se llama cabina, y es fácil ver por qué. El rendimiento de este coche es más parecido al de un avión que al de otro vehículo de carretera. Incluso tiene un sensor G. A altas velocidades, el Agera puede alcanzar una fuerza G de hasta 1,6. Finalmente, el Agera llega a la estación 7 para someterse al control de calidad y poder salir a la carretera. Este es un trabajo que Christian se toma de manera muy personal. Después de todo, hay un poco de su espíritu en cada vehículo. El Agera tarda alrededor de 18 semanas en pasar de ser un armazón de fibra de carbono a esto, el superdeportivo supremo. Christian von Koenigsegg es un hombre con muchos rivales, pero solo tiene un enemigo: el compromiso.
Para vender sus coches por todo el mundo, tiene que enfrentarse a ese demonio. Uno de los mayores desafíos de Christian es algo llamado homologación. Todo lo que hacemos está regulado, así que forma parte de nuestro trabajo diario. Y no pensamos demasiado en qué ocurriría si no fuera así. Su ya innovadora tecnología. El primer coche fue el CC8S. Después hicimos el CCR, que era una evolución del CC8S, para el que mejoramos muchas cosas como los frenos, las ruedas, la suspensión, el motor, y llegamos a 806 caballos de potencia. Romper las reglas del rendimiento de los deportivos no fue solo una pasión del fundador de esta compañía. Fue un movimiento empresarial crucial. Para competir con marcas más establecidas, Koenigsegg tenía que ganarles en su propio terreno. Fue un poco como la lucha entre David y Goliat. Nosotros éramos pequeños y queríamos competir con los grandes. Teníamos que ser mejores con menos recursos. Necesitábamos ser más inteligentes. Nadie duda de su inteligencia, pero el siguiente paso de Christian fue como un terremoto en la industria del motor. En 2005, el CCR apareció en el libro Guinness de los récords por ser el coche más rápido del mundo. Con una velocidad máxima de 388 km por hora batía el récord de 7 años antes del McLaren F1. Estuvimos todo un fin de semana intentando batir el récord, pero por las condiciones climatológicas y los desafíos técnicos no lo conseguimos ese fin de semana. Pero lo volvimos a intentar el lunes, en la hora de comer, de 12 a 1. Y batimos el récord. Es una pista circular, lo cual ya era todo un reto porque no podíamos conducir en línea recta y perderíamos mucha velocidad. Así que fue un gran logro. Por increíble que parezca, Christian había batido un récord mundial. Las compañías que menospreciaron a Koenigsegg ahora intentaban imitarle. Pero antes de que tuvieran oportunidad de hacerlo, Christian fue aún más lejos. La sociedad moderna ha cambiado la forma de comprar coches. La concienciación medioambiental y los credenciales ecológicos son a menudo prioridades. Los superdeportivos no suelen ser demasiado ecológicos. El consumo de combustible y la contaminación no están a su favor. Pero no en Koenigsegg. El Agera R tiene un sistema de combustible flexible que le permite usar tanto combustible normal como una energía reutilizable llamada biocombustible, lo que le daba a Koenigsegg otra oportunidad de demostrar a los grandes cómo se deben hacer las cosas. En el 2008 presentamos el CCXR, que era el primer supercoche respetuoso con el medio ambiente del mundo, ya que es un coche que puede usar